Esto es Esto es Esto es. Esto es. Esto es Esto es. Esto es. Esto es Esto es. Esto es. Esto es. Opiniones Meméticas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Opiniones Meméticas, este espacio de reflexión, bardo, polémicas y repaso por algunas cosas que se dice de la historieta ahí en ciertos ámbitos, círculos, redes, y que acá con mi compañero Mariano Cholaquian estamos tratando de desentrañar, a ver qué de eso sirve, qué de eso es falopa, qué de eso son boludeces, y para eso tenemos esta serie de programas que salen en simultáneo en el canal de La Batea y en el canal de Comiqueando. ¿Cómo estás, Marín? Muy bien, con ganas de hacer menos polémica. ¿Por qué? Pues estuve reflexionando y dije, me la voy a jugar menos. No, al revés, te la tenés que jugar Tengo más, te que- tenés que indignar más, tenés que golpear más la mesa, te tenés que cagar más de risa. A mí me gusta El cuando último- te reís o cuando te El enojás. último que- El Mariano que parece que está leyendo el cable de Telam me aburre. Ponele emoción. Bueno, voy a tratar de que sea más de la parte de las risas y no tanto de la parte del enojo, pero de la pelea. indignate. Pero no quiero golpear la mesa, porque No importa. que el último que hizo terminó mal. No importa. Vos vas a terminar bien. Bueno, ojalá. Dale. Opinión memética de la general, A ver, las de fútbol. hay un montón. Técnico que debuta gana, dos Ah. cabezazos en el área es gol. Técnico que debuta no pierde, es la correcta. Ahora, No es gana. Ese- Técnico que debuta no pierde. Caruso cambió la doctrina. No sé quién la cambió, pero es técnico que debuta no pierde. Eh, Dos cabezazos en el área es gol. La ley del ex. La ley del ex. La ley del ex Es tremenda. O Es sea, tremenda. tipos que nunca le hicieron un gol a A nadie. nadie, cuando Claro. cambian de club le hacen un gol a su ex club. Sí, totalmente. Tiene opiniones meméticas que se revalidan en el fútbol. Sí, sí, También el periodista de fútbol está menos preparado que el periodista de cómics, ¿no? sí. Pero Y venden mucho más humo porque hay mucha más gente dispuesta a comprarlo. Y porque además tienen que llenar una cantidad de horas brutal de programación de medios que solo hablan de fútbol, entonces con algo tienen que llenar. Si no hay posta, mete humo y metelo entre las postas y te lo van a comprar. ellos sí saben indignarse, Pero vender sí, humo, claro. hacerse los graciosos. Tendría que- Todo. Como alguno que dice que soy medio azaro, pero soy independiente. Pero bueno, no importa. Aguante Azaro. Bueno, me han comparado con Azaro. Así que bueno. Yo, de tanto ver a Azaro, ahora hay momentos en los que hablo igual que él. Tengo muchos problemas. Tengo muchos Qué problemas. complicado. Bien, vamos a empezar. Tenemos agenda bien nutrida, así que Vamos. tenemos que dedicarnos de lleno a la temática de hoy. Vamos a los 5 puntos habituales Al hueso. ya para opiniones meméticas y es el primer punto. Las películas del MCU atraen nuevos lectores. Vale el DCU también, ¿no? Sí, yo creo que lo que más hacen es multiplicar la cantidad de fans de los personajes. ¿no? Ujú, Hoy hay muchísimos más fans de esos personajes que antes. Que no quiere decir que haya más lectores de cómics. ujú. Hay muchos más fans. Hoy la panadera sabe quién es Heimdall. El chabón que te trajo en el Uber sabe que hubo más de un Ant-Man. Si vos le decís Clint Barton a los pibes con los que vas a jugar al fútbol y saben de quién estás hablando. Bueno, eso hace 15 años era impensado. Impensado por completo. Sí, yo igual con lo que voy a jugar al fútbol. ¿Son todos comiqueros? Hawks, ahora sí. Ah, bueno. No, está bien. Pero tampoco saben quién es Clint Barton. Sí. Bueno, pero saben por las películas. Hace 15 años no sabían. Pobre Hawk. Entonces, no sé si se generaron nuevos lectores. Lo que sí se generó es mucho más interés y mucho más fanatismo por estos personajes. ¿Eso va a repercutir o terminó repercutiendo en más lectores? Probablemente, y probablemente por un tiempo, no por mucho tiempo, por el tiempo que dura la calentura con las películas. Hay mucha gente que ya se desconectó del MCU y ya dijo, no, esto ya es todo lo mismo, ya hay que ver 800 películas de 200 series, métanselas en el orto, no voy más a ver estas películas, no consumo más el MCU, y esa gente me imagino que habrá dejado de consumir también cómics si es que en algún momento los incorporó a sus hábitos de consumo. Hubo igual una generación de Marvelitas en Argentina Sí. relacionada al MCU. Sí, allá por el 2011, 12, 13. Ponele que se levantó el perfil el tema de consumo de cómics de Marvel Claro. durante unos años. Hoy no sé cuántos de esos pibes siguen consumiendo, hoy ya son grandes. Sí. Y no sé si las películas y series actuales generan nuevos consumidores, pero sí generan interés en los personajes seguro. Hoy me imagino que
en cualquier plataforma chota de streaming donde están todo el tiempo hablando de cómo garcharse a tu prima, hoy capaz están hablando de Simon Williams, ¿entendés? Porque estamos grabando una semana en la que se estrenó Wonder Man. Pero no sé si eso va a generar lectores de Wonder Man. Sí, posiblemente no. Posiblemente no. Porque además acá no se publica, etcétera, Sí, etcétera. la colección roja de kiosco nada más salió un librito. Salió un libro en algún momento en Salvat, ¿no? ¿Era? Sí, salió. Bien. Bueno, entonces yo no sé si genera nuevos lectores. Lo que sí sé es que genera nuevos fans de los personajes. Incluso fans de esas iteraciones de los personajes, Sí. ¿no? Porque los fans de Loki, vos le mostrás el Loki de los cómics y dices, ¿qué es esta gilada? Claro. Yo quiero el Loki de Tom Hiddleston. Bueno, y así. Es muy interesante lo que decís porque encuentro en esto, en el ejercicio de divulgación, que en la región, sobre todo, en Latinoamérica, hay mucho fan de los personajes, pero muy poco fan de los cómics. Es que algo estamos haciendo mal los divulgadores de historieta. No puede ser que haya más gente interesada en comprar un muñeco de Hulk Claro. que un cómic de Hulk, ¿no? Que haya más gente interesada en Colección comprarse... del cine. Esa es tremendo. Hay mucha gente que colecciona el producto que saca la cadena de cines de tal película, Sí. de tal otra. Sí, sí. Hoy hay mucha más gente que quiere tener una campera de Harley Quinn que un cómic de Harley Quinn, ¿no? Bueno, es entendible igual. Bueno, No, eh, hay buenos cómics en Harley Quinn. hay, obviamente. Hoy, gracias al cine, registra el término Suicide Squad una masa de miles y miles de personas que en su puta vida leyeron un cómic del Suicide Ujú. Squad. Bueno, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Porque no es que los personajes no sean conocidos. Es que a los que se enganchan con esos personajes a través del cine y la tele, la historieta no los seduce. Bueno, hay que pensarlo, ¿no? Que la gente vaya a las convenciones de cómics a comprar tazas y pósters y no cómics, es un dato. Es un tema. Es un sí, dato claro. y habría que ver qué se hace, pero no somos nosotros los que lo vamos a solucionar desde acá, claramente. El manga anime lo logra. Sí, logra una sinergia mucho mayor, pero porque se parecen mucho más los productos también, Mario. Ujú. Vos ves el anime de, no sé, de Kimetsu no Yaiba y las modificaciones respecto del manga son ínfimas. Le están agregando el color y el movimiento que el manga no tiene, pero no se están limpiando el orto con el manga. Ahora, vos ves, no sé, Doctor Strange, que me parece una gran película, y se limpia el culo con el Doctor Strange de los cómics, pero se limpia el culo. Entonces, ¿cuál es tu atractivo de irte a comprar un cómic de Doctor Strange si acabás de ver cómo en la pantalla grande se limpian el culo con esos cómics en una película que encima está buena? Hace unos capítulos hablábamos de esto de ser geek, ¿no? Y yo te decía, ¿por qué vos tratás en comiqueando temas de película que genera como esta sensación de, bueno, todo esto es del mismo universo, ¿no? Y no difiere los personajes de la historieta. Y me lo puse a pensar y lo que llego a la conclusión un poco es que a veces los comiqueros, desde chicos siento la obligación de ser un Norma ISO 9001 de si la adaptación es correcta o no. Finalmente los comiqueros somos convocados para hablar de las adaptaciones para decir, esto sí sale de tal cómic, esto no sale de tal cómic, esto responde fielmente o no. Es una charla, por ejemplo, que tengo habitualmente con Seba Tabani que me consulta eso, por ejemplo. Somos como referente, Como guardianes. claro, de decir, Pero es che, ¿es fiel, no es fiel? Pero es que también a nosotros, ¿De dónde sale, de dónde que no también sale? a nosotros nos han culeado mucho más que a los otros fans. Imagínate si con Lord of the Rings hacían lo que hicieron con Avengers. No, Gimli y Legolas no están en la formación original de la Comunidad del Anillo, capaz más adelante están. Los fans de Tolkien les Sí, prendían fuego a los cines. Los fans Literal. los fans de Avengers nos comimos que te dijeron, no, Hank Pym y Wasp no están desde el principio de los Avengers, capaz después. Ujú. Man, Avengers, ya, Stan Lee, Jack Kirby, Capitán América, Hulk, Iron Man, Thor, Wasp Capitán América no. y Giant Man. Bueno, o sea, es la formación clásica. ¿Cómo no van a estar Wasp y cómo va a estar Black Widow y Hawkeye en vez de Wasp y Giant Man? No, bueno, después vemos. Y nos la fumamos, boludo, mancitos. Imagínate si al lector de Harry Potter le dicen, no, mira, en este libro el villano no va a ser Voldemort, va a ser un banquero corrupto de un mundo alternativo. Es un quilombo bárbaro, boludo. ¿Por qué esas obras se respetan milimétricamente y las que nos gustan a nosotros no, cuando se trasladan a otro medio?
¿entendés? Hay Entonces explicaciones contractuales. hay un montón de explicaciones. Pero nosotros nos hemos fumado transgresiones al canon comiquero cuando lo trasladan a otros medios que otros no se fumarían. No te dejarían pasar. No te lo dejarían pasar. Y tampoco se animan en Hollywood a hacerlo, porque en realidad me parece que más allá de lo contractual, el ingrediente es ese. Hollywood no dice, bueno, está bien, si total esto es una boludez. Juanpe, bueno, ¿quién es? Ni se les ocurre planteárselo en ninguna de esas otras adaptaciones. En Harry Potter, bueno, por ahí Yo creo la que Rowland estaba más cerca. también hay otra cosa pero- muy importante, que es que en general, cuando se toman los cómics de superhéroes para llevarlos al cine, no son adaptaciones, son versiones, Ujú. donde con total libertad los guionistas merqueros de Hollywood agarran o descartan lo que se les da la gana. Y hacen nuevas versiones. Cada película de Batman es una versión nueva de Batman y de su universo, donde el que era blanco ahora es negro, el que era varón ahora es mujer, el que era bueno ahora es malo, el que era un oligarca cheto ahora es un cabeza barrio bajero, el que antes era no sé qué. Bueno, viste, lo van mutando y cada versión es distinta. Y van abriendo nuevas iteraciones de la mitología de Batman. Pero no hay una obligación o una compulsión a adaptar fielmente el producto original. Lo más parecido a eso debe ser, no sé, las películas animadas de Long Halloween, que casi no se despegan del guión de Long Halloween y que no te meten personajes que no estaban y te cambian demasiado. Pero después cambian mucho. No hay adaptaciones muy lineales ni muy fieles de casi ningún cómic. De New Frontier, incluso New Frontier le cambian un montón de cosas. Los estudios nos engañan a los certificadores metiendo 2 o 3 referencias muy cortitas, muy falopas y ultra crípticas de lo comiquero en cada película. Ujú. Entonces a algunos comiqueros se le caen los calzones y dicen, no, pero está el traje de Blue Beetle del bicho azul de perfil, ¿viste? Cuando muestra todos los trajes históricos. Un segundo dura. Te meten referencias mínimas Sí. y el comiquero, ¡ay, no! Se va en seco, me quedo sobre loco. Esto es espectacular, que no sé qué. Sí, sí. Pero 2 horas y media dura la película y una aparición mínima. La de A vos Deadpool y Wolverine, que por momentos, ¿viste? Cuando aparece Wolverine crucificado en la tapa de Mark Silvestri. Listo, un chiste. Nos volvimos locos. Un chiste Sí, sí. de 1 minuto de una película que dura 2 horas 50 grabada en el Fácil. cine. No, bueno, todas esas cosas a nosotros nos gustan, sí. Caemos en eso. Los certificadores estamos No. engañados en este momento. No, a mí me parece divertido, es un chiste, es un guiño, ¿no? Que te tira el director o alguien de la peli diciendo, yo leí estos cómics también, ¿eh? Estoy haciendo cualquier cosa, pero estos cómics los leí. O por ahí lo abrió y puso el dedo justo en eso. Claro, o alguien me lo mostró, ¿viste? Sí. Tengo un asistente Le pagaron comiquero. $500 a uno para Claro. que diga eso. Tengo un asistente comiquero que cuando se enteró que estábamos filmando esto me dijo, che, mirá la de Mark Silvestri. Bueno, Eso. eso. Es eso nada más. Porque Bien. después. Pero nos cambiemos de tiramos- tema, ya me aburrí de esto. está. Vamos. Los superhéroes no son un género. No son un género. Tiene razón el que dice eso. Bien. Son un crisol de géneros. Son una rama de la historieta de aventuras donde pueden convivir un montón de géneros que tienen que ver con la ciencia ficción en algunos casos, con el terror en el caso donde hay demonios, fantasmas, etcétera, con el policial cuando los personajes tienen un rol más detectivesco, con obviamente el romance, porque siempre hay romances, sobre todo los cómics de grupo, donde los compañeros se enamoran entre ellos, donde puede caber la comedia, donde puede caber el género bélico, porque a veces los personajes van a combatir verdaderas guerras en otros planetas o cosas así. Sí, es un vale todo, es tipo el peronismo, donde entra todo. Un gigantesco recipiente donde se pueden mezclar un montón de géneros, batirlos a distintos puntos de batido para que salgan distintos resultados. Y lo importante no es con qué género está dialogando cada historieta puntual, sino la mezcla. Sí. Estoy de acuerdo. La verdad es que me gusta hablar de género de superhéroes, pero la realidad es que no lo. Por supuesto,
el cómic de superhéroes desarrolló tropos propios y eso hace que nos lo confundamos muchas veces con un género, ¿no? El tema de la doble identidad, el tema de el origen secreto, el tema de los villanos recurrentes, son muchas cosas que en otros géneros quizás no están o no tienen esa preponderancia, y al verlos replicados tantas veces en tan poco tiempo en el cómic de superhéroes, que no nos olvidemos, nació y se convirtió en masivo en un tiempo muy corto, un periodo de menos de 3 años. Bueno, entonces se replicó tantas veces en tan poco tiempo que parecía que era un género, que se puede confundir tranquilamente con un género porque, te repito, tiene tropos propios que no se replican tantas veces o que no se observan tantas veces en los otros géneros. Sí, pero no es obligatorio que estén para Pero no es definirlo. obligatorio que estén. Claro. No hace falta que haya doble identidad para que haya superhéroes, no hace falta que haya un origen secreto para que haya superhéroes, etcétera, etcétera. El superhéroe puede ser una parodia de otras cosas, puede ser un vehículo de crítica social muy fuerte, puede ser un montón de cosas. No hace falta que sea, que se ciña o que se ajuste a un molde, como sí pasa, por ejemplo, no sé, en un género como el del terror, ¿no? Sí. Donde sí o sí tienen que pasar cosas truculentas y que te den miedo, ¿no? Y donde prácticamente no existen los relatos de terror ambientados de día, sí. ¿Viste? Pues se supone que la noche da más miedo. Bueno, todas esas cosas que vos ves cómo se repiten y se repiten y se repiten en otros géneros. El cómic de superhéroes es mucho más variado porque se nutre de todos los géneros y abreva en todos los géneros. Y tiene 88 años de desarrollo. Que no es mucho. Sí, es... Que no es mucho comparado con el terror o con la ciencia ficción. Claro, son pero cosas que vienen de antes. A lo que voy es que el terror fue mutando y va teniendo subgéneros. Sí. A partir de eso y va mutando narrativamente. Sí. Entonces, lo que termina pasando con el género de superhéroes, si fuera tomado como tal, es que fue cambiando mucho de época en época. Entonces también te hace difícil definirlo. Porque respeta bastante poco los elementos esenciales de la etapa anterior. Eso es muy cierto. Entonces ahí es donde me parece que no se terminó de definir, en sus siguientes etapas. No en la primera necesariamente. Sí, es que se fue haciendo más manifiesta la influencia de los otros géneros también, ¿no? Donde ese mestizaje con los otros géneros se fue haciendo más obvio. Porque, qué sé yo, en los cómics de los 40 no había telenovela. En los cómics de los 60 son telenovela. Claro. Cómics de superhéroes, ¿no? Sí, sí. Y lo de los 80 ni hablar, son más telenovela que machaca contra villanos. Sí, desmascaran otros géneros. Marvel era claramente una continuación de lo que venía siendo Atlas en su momento, pero le agregaban ese elemento. Seguían siendo los mismos cómics de monstruos que el mes anterior. En DC, toda esa parte final de los 50 y principios de los 60 se nutre totalmente de la ciencia ficción, ¿no? Porque tenías a Julius Schwartz, claro, que era el agente literario de los grandes escritores de ciencia ficción de los años 30 y 40. De pronto ese tipo se vuelca a la historieta y trae todo ese bagaje de ciencia ficción al cómic de superhéroes que antes lo tenía muchísimo menos enfatizado. Entonces ahí de nuevo tenés otro mestizaje con otro género que cambia la forma en la que percibimos el cómic, sobre todo de DC de los fines de los 50 y 60, de la el primer momento de la Silver Age, digamos. Bien. Tercero. Los que vienen son bien largos, por eso es que fuimos avanzando rápidamente en los dos primeros. Wertham arruinó el cómic de superhéroes. Primero expliquemos quién fue Frederick Wertham, ¿no? Pues nosotros damos por supuesto. Damos por sentado que esta gente que escucha Comiqueando y la batea. Sí, como que ya sabe, pero fue un psiquiatra estadounidense que escribió un libro que se llamaba La seducción del inocente, y nada tenía que ver con los archivos Epstein, en la que él contaba cómo los comic books en general, no era de superhéroes en particular, pero abordaba bastante los de superhéroes, estaban pervirtiendo a la juventud estadounidense. Era una época de mucha popularidad de los cómics. Del mayor sí. punto de popularidad de los cómics. El máximo. De mayor venta, ¿no? Y en una etapa de la sociedad norteamericana en la que empezaba el miedo rojo, salían de
teníamos años salido de la Segunda Guerra Mundial, estábamos Ahí en hay las que- potimetrías de sí. la Guerra Fría, Ahí hay, entonces, no, en la previa de la guerra. en la Claro. previa. Y, perdón, sí. Y entonces, Ahí hay que entender. todo es Marilyn Manson en los 90 para... Eso mismo hace Warham, es la mamá indignada con lo que miran los chicos. El Totalmente. tipo lo disfraza de teoría psiquiátrica. Bien, ahí hay un montón de puntos para tocar. Primero, lo más importante. La Segunda Guerra Mundial cambia la sociedad norteamericana porque las mujeres se incorporan masivamente al trabajo y dejan de estar atadas al hogar, ¿sí? Las mujeres dejan de pasar el 100% de su vida en el hogar y empiezan a estar en el hogar tan poco como los hombres. Eso hace que una generación enorme de chicos jóvenes no tengan la supervisión de sus padres durante la gran mayoría del día. Y eso hace también que el crimen juvenil crezca a niveles alarmantes y se convierta en el tema de conversación de Estados Unidos. Hacé de cuenta que estás en 2020 y cambia COVID por crimen infantil y es eso. Crimen juvenil, perdón. De pronto, todos los medios de comunicación, los académicos, la gente común, la señora del kiosco, todos hablan de cómo creció la delincuencia juvenil. Un fenómeno descontrolado, inédito, porque además la juventud no existía, no estaban los papeles. No estaba el concepto de adolescente, aparece más en los 60. Los adolescentes eran mascotas bípedas de los adultos, no eran un factor potente en la sociedad, Pero además no existía como como segmento de no, consumo, como segmento de cultura, nada, eran una parte más de la familia, un electrodoméstico más de la familia, el o eran adolescente. chicos o era grande. Exactamente. Y usted se calla la boca, porque acá el grande soy yo. Y Pa. usaba pantalón corto, Usaban nunca pantalón largo, hasta grande no podías usar. Exactamente. Entonces, de pronto la juventud cobra un rol preponderante en la sociedad y es un rol negativo, es el rol de los nuevos delincuentes tienen 16 años. Y entonces empiezan a ver por qué estos chicos se hacen delincuentes. Lo más fácil hubiese sido decir, bueno, porque ya no tienen la supervisión de sus padres porque sus madres salieron a trabajar masivamente a partir de la Segunda Guerra. Y la más compleja es la que inventa Wertham. Wertham dice, estos chicos se hacen criminales porque leen cómics. Y el tipo se toma el trabajo de leer miles de cómics, y encuentra que en todos los cómics, o Sale a chorear. en la inmensa mayoría de los cómics que lee, hay crímenes. Y entonces el tipo ya no distingue más si el crimen es, no sé, Bugsy Siegel saliendo de caño a afanar un banco, si el crimen es Lex Luthor amenazando con destruir la Tierra con un rayo que puso en un satélite de la concha de su hermana, o si el crimen es... Estacionar mal. O si el crimen es Bugs Bunny con una sierra eléctrica cortándole los bigotes a Yosemite Sam. Bueno, para él todo es crimen, ¿entendés? Todo es crimen. Entonces el tipo ve crímenes en todas partes. Si hay una historieta romántica donde una chica se enamora de un ladrón, es un cómic de crímenes para él, ¿entendés? Para él todo es crimen. Todo es crimen. Y el 90% o 95% de los cómics que lee tienen crímenes. Y ya como que no distingue entre la grosería de la IC, donde se hachan las cabezas y se muestran las cabezas decapitadas, o Batman persiguiendo a un tipo que se afanó una joyería, ¿entendés? Ya es todo igual. Ya es todo igual. Sí. Para el tipo, todos son crímenes y todos son manuales de instrucciones para convertir a los chicos en criminales, ¿no? Las historietas te explicaban cómo ser criminal y te glamorizaban, te romantizaban la figura del criminal, sobre todo las historietas de crímenes, ¿no? Que efectivamente había muchas, eran una de las tendencias principales entre 1948 y el 53-54. Incluso las publicidades de los cómics te vendían armas en esa época. Entonces, el cómic hasta incluso te proveía los materiales para ser delincuente. Sí. Te explicaba cómo cometer delitos, te cebaba para que los cometieras y te vendía las armas para que los cometieras. Entonces, no era tan difícil asociar la historieta con el delito. El tipo pega un salto discursivo maravilloso que dice, yo entrevisté a, 600 pibes criminales y todos leían cómics. Porque Bueno, todos los pibes leían Porque cómics. todos los pibes leían cómics. Es como lo que decías. Yo entrevisté a 900 pibes criminales y todos tomaban leche chocolatada. Bueno, boludo, todos tomaban leche chocolatada. Entonces, Todos esa... iban al baño varias veces por día. Todos echaban un par de meos por día. Y sí, boludo, todos se echaban un par de meos por día. Entonces,
con ese salto en la lógica, el tipo te quiere vender que la causa de la delincuencia juvenil es la lectura de cómics. Nada del resto de lo que los chicos vivían o consumían los afectaba, ¿no? No influía en la familia, no influía en la escuela, no influía ir al cine, no influía escuchar la radio, no influía leer el diario. La violencia institucional, la pobreza. No influía mirar deportes. No influía hacer deporte, no, lo que te convertía en criminal era leer historietas. Y el tipo armó toda una estructura discursiva en base a eso y la vendió muy bien. ¿Por qué? Porque escribía muy bien. Vos lees, no sé si leíste Seduction of the Innocents, está muy bien escrito. Admito que no. Está muy bien escrito. Yo lo leí más de una vez y la segunda vez lo leí acompañado de un texto crítico que escribió un maestro que se llama Dwight Decker, que es un especialista yankee en ese tema. Y está muy bien escrito. El tipo es muy convincente. A nivel argumentativo, es un capo, Wertham. Y no solo pela ejemplos muy concretos de cómics donde realmente pareciera que los autores de historieta te están enseñando a ser chorro, o violador, o asesino, o lo que sea, sino que enfatiza muy bien, postula muy bien, demuestra bien. Es como que es muy eficaz discursivamente, ¿no? En el debate te da 200 vueltas el tipo. Después, cuando tiene que ir a la parte científica, es una paparruchada, ¿no? Porque vos ves los estudios que hace el tipo, sobre qué universo los hace, qué preguntas les hace. Bueno, la mitad de los datos de eso no están en el libro. O sea, él dice, yo entrevisté a un montón de chicos y con mi técnica y mi conocimiento de la psiquiatría puedo llegar a esto. No están. No está el dato duro de a cuántos entrevistó, qué les preguntó, cómo lo fue guiando para llegar a esos testimonios. Muchos de esos datos no están, te lo tenés que imaginar vos. Más una obra periodística que una obra científica. Es una obra de crítica literaria brillante, Seduction of the Innocent. Es un tipo que agarró un corpus literario gigantesco, que eran los cómics de 1949, 50, 51, los leyó muy bien, le sacó un jugo riquísimo y les encontró una arista para analizar que no se había analizado hasta ese momento, que es la preponderancia de la violencia y los crímenes en todas esas historietas. Desde la de Tom y Jerry, que se rompen electrodomésticos por la cabeza, hasta las historietas tipo Crime Does Not Pay, donde te cuentan la vida y la obra de los grandes criminales yanquis, y siempre el policía queda como un forro hasta la última, en la que generalmente el chorro se mata porque dobla mal en una curva, ¿no? Porque le explota un auto al que le había puesto una bomba para que le explotara otro. Bueno, los chorros no mueren por eficacia de la cana, sino por errores propios normalmente, o porque se zarpan de ambición y otro chorro los mata, ¿viste? Es como que el rol de la policía siempre es bastante lamentable, incluso en los cómics de superhéroes, ¿no? Siempre. Si no viene Superman a resolver el quilombo, a la policía, a los villanos le dan 16 vueltas. Entonces, hay como un montón de cosas que el tipo va detectando en los cómics que las puede comprobar en los cómics, no los pibes a los que estudia. Sí. Bueno, ¿cómo eso termina afectando al cómic de superhéroes? Muy es poco. Cuando lo toman como gran argumento. Es muy interesante lo que me contás en el sentido de cómo se usa hoy para otro montón de cosas políticamente y se sigue utilizando el mismo recurso de simplificar causas y efectos sociales en un solo elemento, Sí. con una explicación ínfima. Sí. Y estos son así quilomberos porque escuchan cumbia villera. Bueno, no. Listo, se Hay acabó. 1000 problemas más. Claro. Entonces, me parece que desde ahí es interesante, lo toma la política en su momento, van al Congreso, arman esas audiencias del Senado, que es una especie de democracia medio directa que tienen los yanquis, que resulta interesante. Nosotros esos debates mucha pelota no les damos, pero ellos sacan cosas de eso. Y lo que terminan teniendo es la resolución esa famosa de sacar el Comics Code Authority. Que eso lo deciden las propias editoriales. Nadie se los impone. Las editoriales deciden autocensurarse. Ahí hay una runfla entre las editoriales que se querían sacar de encima la EC, ¿no? La EC era una editorial que de la nada se había convertido en una editorial muy poderosa y publicaba básicamente cómics de terror muy zarpados. Entonces dijeron, che, si hacemos un comité que supervise los contenidos de los cómics con la excusa de que no sea todo crimen y violencia y no ser el chivo expiatorio que Wertham quiere que seamos, ahí sí lo hacemos mierda, porque los cómics de DC no van a pasar nunca estos controles. De hecho, el reglamento del Comic Code
está hecho con nombre y apellido. O sea, está hecho para que no pasen los controles en los cómics de la DC, ¿no? De pronto no se podía nombrar la palabra vampiro, fantasmas, ghouls, hombres lobo, bueno, ya está, ¿viste? Más claro no puede ser, falta que diga, y no puede tener el logo de la DC en la tapa, ¿viste? Y encima lo drogan a Max Gaines o no sé qué Él se pasa. droga, él se Sí, zarpa él con se la droga, medicación. Pero hay algo. Y está como muy zarpado. En el momento de las audiencias, el tipo contesta cualquier cosa. Sí, iba como una bestia. No está situado como para defender No. a la empresa editorial bajo ningún punto de vista. Pero básicamente los cómics de superhéroes no son tan afectados por la imposición de la Comic Code Authority, sí los cómics de terror y de crímenes a los que obviamente apuntaba el reglamento. Pero hay cómics de superhéroes a los claro, los cómics de superhéroes, la pija que se tienen que tragar es bajar el nivel de violencia. No pueden ser muy violentos, tienen que ser moderadamente violentos. Obviamente tiene que haber algo de violencia, porque si no, ¿para qué querés los superpoderes? Si no vas a romper nada. Tiene que haber algo de violencia, pero tiene que ser no muy enfatizada. Y tiene que siempre estar muy claro que la policía es copada, que los chorros son malos, que tienen que terminar mal. ¿Viste? Es como que hay un mensaje, entre comillas, moral que cobra preponderancia. Y no es mucho más lo que afecta al cómic de superhéroes. Entonces lo que hace es que los cómics de superhéroes, al volverse menos violentos, se vuelven más fantásticos. Y entonces empiezan a incorporar más elementos bizarros, ¿viste? Criaturas extrañas, alienígenas, boludeces. Y ya no pasa todo por el chorro. Los villanos dejan de ser los delincuentes urbanos de los primeros años y empiezan a ser delincuentes galácticos, claro, que es mucho más difícil de reproducir por parte de los chicos, ¿no? Si fuera cierto que la lectura de los cómics afecta a los chicos, bueno, es mucho más difícil tener un hipercañón venusino con un rayo turquesa radioeléctrico y no sé qué, que una Derringer, ¿entendés? Que un chumbo común. Lo que termina pasando es que el cómic de superhéroes se vuelve más papista que el Papa. Se vuelve más papista que el Papa y se desvincula mucho de la realidad, ¿no? Si al principio los cómics de superhéroes transcurrían en ciudades muy parecidas a las reales, donde el crimen se parecía bastante, después se va despegando mucho de eso y se hace mucho más fantástico y mucho más alocado incluso, ¿no? Hay gente a la que le copa eso. Mirá, Jimmy Olsen se hace gigante, mirá, no sé qué. Bueno, se hace más bizarro en un punto y habla menos de la realidad del lector, mucho menos de la realidad. Tampoco en un momento de popularidad, de auge de los superhéroes, claro, de superhéroes. No, que había mucho menos. Sí, en el 54, cuando sale el Comic Code Authority, había un título de Shazam, un título de Plastic Man, 2 de Superman, 2 de Batman, Wonder Woman, y no sé si había algo más. No, me parece creo que no había más. Uh-huh. Entonces, ahí es donde tampoco podemos decir, Warhammer Comic Code Authority, superhéroes, tiene alguna influencia. Yo te digo, podemos decir que cambió el rumbo de la historia. La influencia es que durante unos años se hicieron menos violentos y más fantásticos los cómics. Recurrieron a elementos fantásticos para salir de ese ámbito de crimen urbano que por ahí reflejaba más la realidad, pero propiciaba más la violencia, ¿no? Que es lo que de pronto estaba mal visto. En ese momento también sale ese Capitán América que después es... El facho, el que es anticomunista. No, eso es 55, ya estaba el Comic Code. Ya estaba el Comic Code funcionando, sí. Ese regreso. Es como una respuesta. No, es una respuesta cuando se pone de moda la serie de tele de Superman. Okay. Que dicen, bueno, volvamos a ser superhéroes porque se puso de moda la serie de tele de Superman. Y juegan un poco con eso. Y cuando vuelven a la Silver Age es pura ciencia ficción. La Silver Age es más ciencia ficción, ya no hace falta el crimen urbano, va a volver en los 70 con fuerza el crimen urbano, porque ahora tenés todos los elementos de ciencia ficción, claro. Y ya entre el 69 y el 71 se relaja mucho el código, sí. Y de pronto puedes volver a los vampiros, a los hombres lobo, a los fantasmas. Sí, como toda prohibición, los termina haciendo querer jugar un poquito más al límite. Me parece que se termina forzando muy pronto, más que nada porque habían exagerado yendo para el otro lado. Y porque además pasa otra cosa muy importante, que es que cobra en los 60 un auge enorme la televisión. Las cadenas de televisión tienen que llenar muchas horas de programación y a alguien se le ocurre comprar por 2 mangos las películas de la Hammer, las películas británicas de terror y misterio. Se emiten por la tele con enorme éxito y son películas de terror donde vuelven a aparecer y a incorporarse a la cultura popular yankee Frankenstein, Drácula, hombres lobo, vampiros, momias y la puta madre. Entonces, viste, si todos los chicos están toda la semana mirando esas películas en la tele, ¿por qué no incorporar esa temática también a las historietas?
Y ahí es donde el código dice, bueno, dale, ¿viste? Si esto se pasa en el horario de protección al menor de la tele, ¿cuál es el problema de que los superhéroes luchen cada tanto contra un fantasma, un vampiro, un hombre lobo? Bueno, listo. ya Aflojamos. está. Aflojamos. Viene una de Historieta Nacional y dice, para que el cómic argentino vuelva a recuperar una cantidad abundante de lectores, tiene que volver a los puestos de diario. No, eso no es una opinión memética, Lo has es una dicho opinión antes. patética. Bien. No, definitivamente no. Hoy el puesto de diarios no vende cómics, no vende publicaciones en general, a lo sumo vende libros, venden Sí. cubiertos, venden autitos, venden cualquier pelotudez. Las colecciones de Salvat han tenido cierta Bueno, popularidad. hace 15 años, Marian, Sí, puede ser. o 10. Sí, está bien, De 10 más o años. menos. Sí. Hoy no me parece que sea un vehículo eficaz para vender historietas. Hay que hacer tiradas gigantescas para cubrir todos los kioscos de Argentina, en lo cual no tiene mucho sentido para algo que después no se vende. Hay que gastar mucha guita en publicidad. Las editoriales ya demostraron sobradamente que no están dispuestas a hacerlo. No creo que el circuito de kioscos hoy nos ofrezca una alternativa potable, más estando el circuito de librerías, ¿no? Y más estando tan fuerte la venta online, la venta en ferias y en eventos, las comiquerías. No creo que el kiosco sea la solución para nada. Sí, pero además como una solución mágica, ¿no? Si refería yo recién a esto de te explico las cosas en una sola oración, bueno, no tiene ningún sentido que el kiosco de diario sea la única solución como No. factor determinante. No. El kiosco de diarios tiene sentido si hay una gigantesca campaña publicitaria detrás, ¿no? Si vos tenés una gigantesca campaña publicitaria, ahí le podés direccionar al público para que compre el producto en el kiosco, en el supermercado, en la estación de servicio, hasta en la comiquería, mirá lo que te Sí. digo. O sea, una vez que estás decidido a gastar la guita que cuesta una campaña publicitaria de esa envergadura, vos decidís dónde querés que la gente vaya a comprar el producto. Puede ser en el kiosco como puede ser en la verdulería, es lo mismo. Es un poco el huevo y la gallina, porque en realidad si está en el kiosco es porque es masivo, no al revés. No. Los Vos- autores que salen las colecciones literarias en los kioscos son autores absolutamente masivos. El Sí, del, pero el del número 1, el del número 1 y 2. El 3 ya te meten Juan Carlos Nadie y vos ya estás comprando la colección porque la querés tener completa. bueno, ok. No. A mí Yo creo que, me da la vos sensación que podés está al revés. mandar cualquier cosa absolutamente ignota que tiene menos fans que la leucemia a los kioscos de diario, hacer una mega campaña publicitaria y que la gente la vaya a buscar al kiosco de diario, sin saber qué verga se va a encontrar adentro, simplemente porque lo bombardeaste con publicidad en los medios que la gente consume. No hay mucho más misterio que eso. Bueno. Y la que cierra, y que entiendo va a ser la más larga del episodio de hoy, es a la historieta nacional le falta algo. ¿Viste que es? Sí. ¿Qué le falta a la historieta argentina? Sí, claro. ¿Qué le falta? O sea, le falta. Le- Porque es que le falta es. Presume. La pregunta está muy bien. La opinión me dice: ¿por qué se presume que le falta algo? Yo creo que le falta y le sobra. Como a todo el mundo. Claro. Si querés te digo primero lo que le sobra. Primero le sobra editoriales. En Argentina hay demasiadas editoriales. Mm. Para un mercado tan chico no tiene sentido que haya más de 50 editoriales. No tiene sentido que cada autor que quiere publicar una obra genere su propia editorial. Sería mucho más fácil si hubiese, 7 editoriales grandes nucleando a 8 o 9 de las que hay ahora. Entonces serían editoriales que en vez de 3 títulos por año te lanzan 15, que cubren todo el calendario, Ujú. que tienen mucho más poder de negociación con las imprentas, lo cual baja los costos, con los organizadores de los eventos, lo cual baja los costos, con las distribuidoras, lo cual mejora la distribución, con las comiquerías, lo cual mejora la exhibición, y hasta tendrían fuerza para tener un encargado de prensa, un encargado de hacer distintas movidas que hoy las editoriales muchas veces no hacen, Sí. porque no tienen gente, porque son kiosquitos unipersonales de gente que labura de otra cosa, y el domingo, si no juega Boca, laburan de editor. Entonces, no me parece sano que se siga multiplicando la cantidad de editoriales. Para mí habría que reducirlas. Habría que nuclear muchas editoriales cuyos catálogos se parecen mucho, porque no vamos a discutir que hay 8, 9, 10 editoriales que publican básicamente lo mismo. Te hago una. Sí, En tu desarrollo hay algo. Estás abogando a la concentración Sí. económica. sí, claro. Ok. Sí. Sabés que se van a quedar con, Sí, sí. con eso, Que haya más- quienes hoy tengan más poderío económico Que y haya no más mejor catálogo. más empresa y menos kiosco. Más empresa y menos kiosco. Más empresa y menos puestito del parque. Sí. Bien.
Y en ese contexto, a mí lo que me genera esta idea de que haya menos editoriales, que por ahí, primero, decimos 50 editoriales. Hay más de 50 editoriales. Sí, no importa, 100, lo que sea. El 95% son sellos de goma. Sí. El 95% es autoeditado y le puse un nombre para que parezca que hay una editorial detrás y Pero no diga, hay- me lo edité yo Hay mismo en la muchas tabla. editoriales, muchas editoriales que Que publican, podría no tener. no sello son editorial. autoediciones, Podría no haber sello editorial, Sí. ¿no? porque a la gente no le importa. Sí. ¿Vos te sí. crees que la gente cuando compra un libro dice, es de Historieteca, me lo voy a comprar, es de Loco Rabia, me lo voy a comprar, es de Hotel de la Ciudad, me lo voy a comprar? En algunos La casos gente puede ser. compra porque le interesa la temática o el dibujo o el guión o le gusta la tapa, le chupa un huevo. ¿Vos te crees que la gente dice, no, yo si se lo saca Primavera Revolver se lo compro? Es lo mismo, boludo. ¿Quién es Primavera Revolver? ¿Quién es Hotel de las Ideas? ¿Quién es Loco Rabia? Son todo lo mismo. Es Planeta, es Random, es Garompa, no importa, es de la Flor, es Coligüe, Pindonga, no importa. La gente compra lo que le interesa. Entonces, si hubiese menos editoriales, cada una podría tener muchos más lanzamientos por año y tener más peso en el mercado. Una editorial que saca 3 libros por año nunca va a tener peso en el mercado, con todo respeto, porque sabemos que lo hacen con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Pero nunca va a tener peso en el mercado sacando 3 títulos por año. En cambio, si sacás 15 títulos por año, bueno, ya sos un referente. Para eso habría que nuclear los catálogos y la producción de varias editoriales en una sola, más grande, mejor organizada. Que se perciba a sí misma como una empresa, no como 8 chabones remando cada uno en un botecito. En vez de 8 botecitos, un barco posta, ¿entendés? No es muy difícil. Hay que dejar de lado el ego, ¿no? Obviamente, porque acá todo el mundo quiere ser el que toma las decisiones. Dice, no, pará, yo pongo la guita, yo decido qué se publica. Si quiero publicar mi historieta, publico mi historieta. Si quiero publicar la de mi amigo o la de mi novia, publico la de mi amigo o la de mi novia. No quiero poner guita para un proyecto que no me representa porque no está ni Para yo, ni vos, mi amigo, ni mi novia. ¿Hay historieta argentina hecha no publicada hoy? Que en otra época puede pasar. ¿Cómo? Hecha no publicada. Claro. No entiendo. ¿Hay historietas no publicadas? Para mí todo lo que se hace se publica Estás hoy. en pedo, Mariam. Estás en pedo. Esa es la No, vos situación. estás en pedo. No, estás en pedo. Hay libros terminados que no están publicados. Pero sí, obvio. Y algunos ya están publicados en un montón de países. Bueno, no, está bien, pero están publicados. Sí. Lo que te estoy diciendo es otra cosa, que hay tesoros por encontrar. Ay, cómo no va a haber, sí. Hay talentos por pulir. Sí, obvio. Y más lo que está publicado en la web también, que se podría publicar tranquilamente en físico, ¿no? Hay un montón, boludo. Hay un montón. Porque a mí No se publica porque todavía... la otra vez cuando hicieron el balance en el podcast de Comiqueando, decían, fue Joan de Comic Record y hablaba de 300 libros publicados. A mí me pareció una bestialidad. No me parece una bestialidad. No. Y no son solo libros. Estas revistitas también son una Sí, publicación. todavía no la mostré porque no surgió la cuestión, pero también cuentan como uno. Sí, eso es una de las cosas que le sobra a la historieta argentina. La cantidad de editoriales. Otra cosa que le sobra... Es el negocio para mí. ¿Qué aporta la editorial hoy en Argentina? ¿Cómo que aporta? ¿Qué aporta hoy la editorial en Argentina? Producción. Que la imprenta, los costos, o sea, es un financiamiento. ¿Participa de la parte autoral No. o llega la obra terminada? En a la general, editorial? no participa de la parte autoral. Participa de una cosa que los autores no quieren hacer, que es la promoción de la obra. Ujú. ¿Sí? Al autor le molesta tener que hacer una gacetilla de prensa, tener que organizar una firma en una comiquería o en un evento, tener que armar un stand en un evento, ir con su mesita o su bolsito. Eso le molesta al autor. Entonces prefiere que lo haga una editorial aún perdiendo plata. Claro, sí, ahí me parece El que autor ahí es lo que más resigna guita sí. para que el editor haga eso. Porque la parte de imprenta y de Sí, producción lo podría hacer editorial tranquilamente no cualquier es tan idiota. caro, sí. Cualquier idiota puede hacerlo. Pero la editorial es como que te da un paraguas donde estás abajo de un techo que compartís capaz con autores a los que admirás, o que simplemente te saca una mochila de tener que elaborar la difusión y la comercialización, ¿no? O sea, el autor que le tiene que ir a cobrar una por una en las comiquerías, los libros que vendieron, es complejo, es cuesta arriba. Más fácil que lo haga una editorial, una distribuidora. Bueno, pero una distribuidora y una Bien. editorial son cosas diferentes. Sí, obviamente. Otro día podemos andar en eso también. Claro, pero entonces a lo que voy es, hoy la editorial, Te da un servicio. Si sos autor, te da un servicio. exactamente, y en eso tiene una participación económica relevante, porque el autor finalmente del PVP participa en un 10%. Muy poquito, sí. La editorial igual participa poco, Sí. pero en el circuito
es más. termina teniendo un manejo de entrada y salida de dinero mucho más grande. Pero bueno, es la que invierte, es la que arriesga la guita, es la que arriesga el capital. Sí, Eso le da ciertas prerrogativas en el sistema capitalista. exactamente. Que por ahí a veces nos parece quedan nada más- de lo que es. Nos quedan nada más 10 10 minutos. minutos y nos estamos yendo. Sí. Yo te quiero decir otra cosa que le sobra a la historieta Sí. argentina antes de ir a lo que le falta, que vamos a tratar de hacerlo muy sintético. A la historieta argentina le sobra política, le sobra ideología. La historieta argentina, para mi gusto, tiene demasiada bajada de línea política y está demasiado presente la ideología política de quien la hace. Y generalmente está volcada hacia un solo lado. Más allá de lo que uno pueda pensar, Totalmente. el arco político Es enorme. Pero, Y la historieta está muy en la centro izquierda y de izquierda. sí. Demasiado presente, me parece. No hace falta. O sea, a mí Temáticamente y en la forma de producción, Sí. en todo. no hace falta que esté tan presente la ideología para venderte una historieta o para que te enganche una historieta. Se pueden hacer historietas ideológicamente más neutras y que funcionen. Y que quizás atraerían a otro público que hoy no está consumiendo historieta por estos motivos, aunque nunca nadie me manifestó eso, digamos. Nunca nadie dijo, no, yo esto no lo leo porque es muy político. Pero está demasiado presente el tema político en la historieta argentina, para mi gusto. Vamos a qué le falta a la historieta argentina. Y ahí te lo divido en dos. ¿Qué te falta en lo empresarial y qué te falta en lo artístico? En lo empresarial Correcto. le falta básicamente difusión. Le falta presencia de la historieta en los medios que consume la gente que no consume historieta, ¿no? Si la historieta estuviera presente de alguna manera, ya sea publicitaria o con contenidos audiovisuales en los medios audiovisuales hoy más consumidos, seguramente más gente se volcaría a la historieta. Podemos discutir eternamente cuáles Sí. son. Pero Bien, hoy muy difícil. Los Sí. streaming, supongo. Hoy serían los streamings. Si hoy en los streamings hubiese en todos los programas alguien que hablara de historieta o un videoclip, ¿Te parece compatible No. la historieta con Nico Quiato en No. Luzu? No, hay forma de meterlo ahí. mínimamente, un día, ¿Quién de los que consume Luzu va a ponerse a leer una historieta? no lo sé, pero Olga te da la sensación que sí, pero es mentira. Por ahí la compra y no la lee. bien. ¿Y cuánto? Ahí entonces lo que podría hacer es un videoclip de la historieta. Así como los sellos discográficos en los 80, para venderte los discos te hacían videoclips, habría que hacer un videoclip de la historieta. Componer un tema musical o comprar los derechos de un tema musical, acompañar ese sonido con imágenes de la historieta, con pequeños chispazos de un autor que te explique en un segundo de qué se trata, hacer como una cosa muy audiovisual, muy dinámica, muy de idiota que consume TikTok, y poner eso a modo de publicidad en los espacios audiovisuales más consumidos. Eso es una idea. O sea, la producción de historieta en Argentina y eso no tiene, o sea, lo que hoy se produce en Argentina y eso no tiene nada que ver. Tienen que ver, todo tiene que ver. Sí, para mí sí tiene que ver. Es como lo mires. Marea Roja, que es como la obra que Marea Roja, el año me parece pasado, excelente para hacer una cosa así. queda bien audiovisualmente, Y no tengo ninguna duda. pero porque tiene una quien estética re consume fuerte. TikTok lo pasa antes del segundo. Si no, No hay, lo sé. si no hay Tetas. Sí, No sé. Iba a decir algo de lo que le puede llamar algo choqueante. Eso no, Y María Roja es re choqueante. esa gente no le choquea, Bueno, eso no no es lo que llama. Diciendo con vos. Yo creo que eso puede llegar a atraccionar gente al consumo de historieta. Entonces, para mí lo que le falta a la historieta es visibilidad en los medios más masivos, ¿no? Que la gente que no consume historietas se entere que la historieta existe de alguna manera, que no sea fui a pasear por una feria y me topé con un stand donde unos hippies me querían vender historietas. Sí. Eso punto uno. ¿Y qué le falta en lo creativo, digamos, en lo artístico? Yo creo que hay un género totalmente inexplorado en la historieta argentina que comercialmente siempre funcionó bien, que es el erotismo. La última historieta erótica argentina que recuerdo es esa antología de Paula Bofo, de historias cortas medio picantes y algunas medio pornos, que estaba buenísima, que se llama Satén Rosa Rosa, si no me equivoco, Sí. que era una republicación de cosas que Paula ya había hecho previamente, no había, creo, material inédito. No se está generando material en el Salió una género. antología medio monstruosa del año pasado. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. La Calurosa. No, No, esa es se ve mucho anterior, esa es, sí, 2021, 2022, ahora te digo. Bueno, me parece que está faltando convocar al público pajero de alguna manera. Sí, es muy... y vender la la que te historieta. digo es como lo mismo La Calorosa, lo mismo Satén. Son historietas que se adaptan un poco a esto que decíamos de lo ideológico. Bien. No es al público pajero, no es Kiss Comics Bueno, español. yo creo que falta Kiss Comics. Falta Kiss Comics, falta una historieta para leer con una sola mano,
donde vos te encuentres con la temática sexual abordada del modo más vasto posible. Puede ser... El otro bestiario se llama. Nunca lo escuché nombrar. Bien. Puede ser una mirada más sensible y puede ser una mirada más cruda y más grotesca. No importa. Pero tiene que haber historietas de garche para que el adulto pajero y el adolescente pajero puedan acceder a eso. Para mí el manga pega mucho porque apela un poco No a tengas eso o ninguna duda. incluso juega al límite de la minoridad. No porque tengas ninguna duda. por ahí hay algún culo, una No tengas teta ninguna duda que que parte entra de la- por contrabando. No tengas ninguna duda de que parte del atractivo del manga es que aborda las temáticas sexuales de una manera que el cómic yankee rara vez lo aborda. Al cómic argentino le falta ir a conquistar el público pajero. Yo No voy a tengo hacer dudas. la parte ideológica del cómic argentino Métete en que hablamos. Sí. Que es lo que le sobra. Con esto se llevan para el traste. Sí. Bien. Sí. Acá no hay solidaridad con ningún colectivo LGBT ni con nada. Hay garche. Y me parece que comercialmente funcionaría muy bien. Muchos autores argentinos que acá publican por el placer de mostrar su trabajo al mundo, sobreviven haciendo historieta erótica para otros países, Sí. portales, etcétera. Sí, no son tantos hoy, eran muchos más hace 15 años. Siguen siendo igual. Pero sí, se sigue generando historieta erótica desde Argentina para otros mercados. Acá lamentablemente no se publica. Yo creo que sería comercialmente muy exitoso, más allá de que no te dé prestigio ni ganes un premio Sindar. Pero no- seguir no- trabajando el lenguaje en la población, o sea, sí, en Luzu no estaría mal. Si me El uso que hablan todo el tiempo de Arche, hace una historieta de Arche reiría. recontra. Bueno, ahí sí, ahí esa te la compro. Esa te la compro. A mí estoy por algunos lados del que le sobra, porque sí le sobra la parte de ideología, estoy completamente de acuerdo. A veces esa bajada de línea es un combo enorme que termina siendo contraproducente. Y hablamos hace unos programas de si los otakus son libertarios. Ujú. Incluso me parece que la historieta argentina termina en ese tren ideológico yendo en contra de muchos lectores de historieta. O sea, no es que solamente está perdiendo no lectores que podrían ingresar, sino que está perdiendo propios lectores de historieta por haber hecho demasiado marcada esa cuestión Esa ideológica. tendencia, claro. Entonces, Yo igual me concentro más en la gente que no consume historieta, ¿eh? Vos salís al mundo real y la gente no habla de política, a la gente no le importa la política. La gran mayoría de la gente no habla de política. Yo salgo todas las noches, o un montón de noches, voy a bares, voy a restaurantes, voy a cines, voy a boliches, y la gente no habla de política, la gente habla de otras cosas. Muy pocas veces escuchás que se habla de política en Buenos Aires en general, en la gente común, en la verdulería, en el supermercado. A nosotros nos gusta la política, yo soy licenciado en ciencia política, a vos te gusta la política, hay gente que milita en política, un montón, súper respetable, buenísimo, los aplaudo de pie. Pero entendamos que somos una minoría los que nos interesa la política. Yendo un poco más allá, para mí las elecciones deberían ser optativas, no podés obligar a la gente a que le interese la política como para tomar una decisión de ir a votar por cual o tal. No vayas si no te interesa, porque después terminás yendo enojado y votás mierda, ¿no? Entonces mejor no vayas, quédate en tu casa. sí, o votás mal decidido, o sea, no estás haciendo una decisión informada. Exacto. Listo. Entonces, si no te querés informar porque te parece toda la misma mierda y no crees en nadie, no vayas, basta. No obliguemos más a la gente a consumir lo que no le interesa. Y con la historieta pasa lo mismo. Si vos, todas tus historietas hablan de política, estás hablando de un tema que a la inmensa mayoría del país no le interesa. No le interesa. Nos gusta a una minoría y nos emociona a una ¿Qué te van a minoría. decir? pero la ¿Sabes qué te van mayoría- a decir? Que no están hablando de política. No, boludo. Crónicas del bombardeo, no está hablando de política. Sí, pero Hay un montón. es una entre boludo. varias. No, hay 1000 cosas que están hablando Pero de en política. definitiva muchas extreman su posición política, que es algo que a veces confunde. O sea, que no es política partidaria, no es historia, no determina gobiernos, pero hay muchas temáticas que también son políticas. O sea, está Sí, exacerbada, está por ahí. ¿Sabes qué es lo que encuentro? Que a veces se ha abandonado en la historieta argentina paradigmática actualmente, se ha abandonado
El entretenimiento. Las ganas de entretener, claro. Ahora sí voy a invocar ahí el material que tenía y las revistitas porque traje el Dominio 1 de Meridiana, Sí, lo leí, Y me gustó bastante. el Capitán Barato de... Ese lo voy a leer Gustavo la semana que viene, Sala. me parece. ¿Por qué? Porque son dos universos superheroicos, léase entretenimiento, Sí, financiados previo a que la obra esté hecha. Convocan artistas. editoriales, artistas a hacer una obra. Sí, Es decir, que le da trabajo a gente, que busca entretener a sus lectores, y la realidad es que son dos comiquerías convertidas en editoriales. ¿Quién Sí. mejor que la comiquería para conocer cuál es la demanda? sí, A mí me parece que a la historieta argentina le falta pensar en el lector. sí. En la ecuación, el lector no está en el centro, sino que es alguien a quien espero que llegue. Y que eventualmente capaz llega. Y puede haber un público lector para esta historieta argentina, pero al momento de hacer, ni No el se autor, piensa en ni la editorial, ni el distribuidor piensa, y algunas comiquerías tampoco, piensan en el lector. Bueno, Tener sale- que ir a una feria para comprarlas, Sí. O que en agosto te saquen 50 títulos, son cosas que van en contra del lector. tener que ir a la Craft Bamboo, a donde quedó claro que no voy a ir para encontrarse con los nuevos títulos, es como hacerle difícil el camino al lector. No solo en lo temático. En lo temático estás expulsando a muchos lectores de manga, que dijimos que tiene un porcentaje libertario, que es incierto, pero existe. A algunos lectores de superhéroes que les gusta Punisher o que pueden tener posiciones políticas medio diferentes a cómo se tratan en la historieta nacional. Estamos expulsando un montón de lectores todo el tiempo. ¿Y por qué? Yo me pregunto, ¿por qué los expulsamos? ¿Mm? Puede ser alguna de las respuestas que trato de encontrar a veces es porque por ahí se hace la obra de historieta argentina por pulsión creativa del autor y nada más. O por intereses comerciales de editores de otros países también, También, donde funciona todo de otra manera. donde hay otros. ¿Cuántas obras que hoy se están publicando en Argentina ya salieron en Italia, en Francia, en España? Curiosamente, esas funcionan comercialmente mejor que algunas hechas para el mercado local, ¿no? Puede ser, sí, depende de los autores. En general porque son Porque son autores más porque son conocidos. autores que traccionan más, claro. Sí. Pero bueno, ahí no lo podemos determinar del todo tampoco. No. Por ahí son mercados que piensan un poco más qué puede querer leer alguien y Y llevárselo. acomodan la producción para ese lado, sí. Nosotros tenemos una producción que se genera en el autor primero, después el editor le gusta o no le gusta la obra, ve si la edita y por último llega al lector. Sí, Llega en condiciones comerciales medio paupérrimas, Sí. porque la verdad es que si vos querés vender algo, se lo tenés que tirar a alguien por la cabeza. O sea, cuando vos te quieren vender un plan para comprarte un auto, te rompen las pelotas todo el tiempo para vendértelo el auto. No te hacen peregrinar a Luján o a la ciudad portuaria de Santa Sí, sí, Fe. No te hacen hacer eso. Entonces, no se lo estás vendiendo, ni siquiera comercialmente estás haciendo bien las cosas. sí. Para encontrar toda la historieta argentina tenés que ir a la fábrica es muy difícil, señores. Es muy difícil que haya lectores porque nunca pensamos en el lector. Yo creo que todo ese laburo que se hizo de hormiga, insuficiente, precario, incipiente, de llevar la historieta al circuito de librerías, tiene que ver con pensar en el lector y con Ujú. pensar en la seducción del inocente, ¿no? Del que no consume habitualmente historieta y al que lo puedes seducir con una buena portada, con una temática interesante, no te digo con autores de renombre, porque para la gente que va a las librerías, Claro. Carlos Nine es lo mismo que Mariano Chalaquian, ¿entendés? No seducen los nombres porque no los conocen. Pero me parece que sí, que eso de la entrada de las historietas a la librería fue un paso importante para conquistar un nuevo público y fue pensar en un público, sobre todo en un público que hasta ese momento no se vinculaba de ninguna manera con la producción de las editoriales nacionales. Bueno, creo que hemos cumplido Hemos por un montón de este temas, boludo. episodio. Vamos de un tema al otro. Muy zarpado. Sí, Y además retomamos cosas anteriores, todo. hay continuidad. Hay vaquillos. Sí, Hay tenés que ir. hay que comprar los vaquillos, claro. Ya perdimos la definición, o sea, ya no definimos opiniones meméticas. Al final de cada episodio en video está la definición La de opinión definición, sí. memética como para que uno se vaya
acordándose de qué se trata esto. Muchas gracias. Pero hay Andrés. mucho más en el próximo. Todavía tenemos más. Gracias. Gracias, hasta pronto.